Y para iniciar este panel, me gustaría iniciar contigo, Milan, para que nos platiques desde la experiencia de ENIAX como pionera del desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para la gestión de flujos de pacientes e interoperabilidad de datos. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para lograr esta perdónenme, mi dislexia matutina, interoperabilidad real entre los diferentes sistemas clínicos en hospitales y clínicas y sobre todo qué resultados han obtenido? Muchas gracias. Un buen día para todos. Bueno, mira, nosotros partimos trabajando con inteligencia artificial hace 10 años, ah, mucho antes de que se partió hablando de inteligencia artificial. Y ah, sí, interoperabilidad, podemos ir viéndolo como en varias capas. Para mí, interoperabilidad no es una solución tecnológica. Interoperabilidad significa de que el paciente llegue y se atiende bien. Y en ese sentido, yo creo que esperar de que pase algo, de que nace un sistema centralizado, que muchos, incluso en Chile, están ahora tratando de hacer una ficha médica unificada, pero siempre los sistemas van a tener su propia jerga, van a hablar un poquito diferente, uno entre otro, y yo espero que de aquí en pronto tiempo llegamos a tener sistemas que se comunican por lo menos entre ellos. Nosotros, donde estamos trabajando, básicamente estamos tratando de hacer exactamente esto, conectar distintos sistemas de salud dentro de una clínica, porque hoy en día lamentablemente una clínica, un hospital tiene ISPAX, tiene GIS, tiene sistema de agendamiento, tiene ERP, tiene caja, y ninguno de estos sistemas habla entre ellos. Y además tienes el call center interno, el call center externo. Hay muchos, ¿cómo decirlo? Muchos participantes en una atención de un paciente que no son interconectados entre ellos. Y eso es básicamente lo que inteligencia artificial hoy en día puede ayudar, y puede ayudar mucho. Claro, esto no favorece la integrabilidad del sistema, sino lo va fragmentando, porque no se hablan los sistemas. Exactamente. Y el problema número uno hoy en día en atención es literalmente la defragmentación del sistema de salud. Ustedes saben, hasta, no sé, 50, 60 años atrás, cada hospital o cada consultorio médico tenía una persona, una secretaria, que sabía que Abril se va a atrasar, que Patricia va a llamar el último día para cancelar su cita, que, no sé, Ricardo tiene una historia de algunas enfermedades crónicas que puede tener. Hoy en día, lo único que sabemos es qué pasó ayer y cuánto perdimos ayer. Claro. Porque pérdidas están principalmente partiendo de no-show, pero no-show es solamente el tip de iceberg, porque la cita médica es la puerta de entrada de salud de una persona. Y a personas usualmente no les gusta ir a ver al médico, ¿no? Entonces, si no lo captamos en el momento cuando tienen necesidad, podemos olvidarnos de la población sana. Claro. Y en ese sentido, Patricia, ¿cómo estas plataformas de salud están acelerando la integración de información, generando estos insights, la innovación para interconectar médicos, pacientes? Y bueno, yo vengo del lado de las aseguradoras y los pagadores. Sí, Abril, muchas gracias por la pregunta y bueno, también muchas gracias por la invitación, a Cecilia también por invitar acá a que participemos. Y un punto muy relevante que ahorita Milán estaba comentando, la verdad es que en México y en muchos países también, no nada más en nuestro país, todavía hay una brecha muy importante que cerrar para poder realmente integrar toda la tecnología y verdaderamente hablar de ecosistemas digitales de salud, ¿no? ¿Y qué sucede? Que este atraso que todavía tenemos y ya hay, ¿no?, empresas como las de ustedes que están haciendo mucho alrededor, no nos permite todavía lograr tener esos insights del paciente que un verdadero ecosistema digital conectado nos podría permitir.
¿Qué nos llevaría a tener ese tipo de insights? Dar mucho mejores modelos de cuidado al paciente, poder tener predictibilidad, por ejemplo, de cómo se puede comportar en base a algún diagnóstico. Podríamos incluso acelerar diagnósticos también, que en México es uno de los grandes retos también que tenemos, que muchas veces un paciente llega a tener enfermedad crónica inicial, pero como no tiene el diagnóstico oportuno en términos de tiempo, se puede llegar a ser mucho más grave. Entonces, este ecosistema realmente en el momento en el que sí logremos integrarlo, nos va a permitir justo llegar a este tipo de insights. Hoy incluso, porque también es muy importante considerar que al final esto es data del paciente, ¿no? El dueño de esa información es el paciente. Y entonces es cómo habilitas esa información para que entonces el médico, la clínica, el pagador le pueda dar una mejor atención y un mejor modelo. Hoy nosotros en EY, en la firma, tenemos un reporte que hacemos, es una encuesta que se llama el EY Future Consumer Index, ya llevamos la 15ª edición. Ahí están integrados 27 países, México incluido, y algunos países de Latinoamérica, en donde entendemos cuáles son los hábitos de consumo de la población, pero también relacionado a healthcare. Y ahí aproximadamente salió en los últimos años, ha estado entre el 40 y 45% de que la población está utilizando cada vez más dispositivos para medir al menos su información la más básica, ¿no? Eso al final lo que nos puede ayudar es también a todos los temas de prevención y realmente incluso bajar los costos de salud, pero hasta que no logremos realmente tener una integración real, como Milan comentaba, y realmente que los sistemas sean interoperables y por ende puedan hablar, obviamente cuidando que la data es del paciente, hasta ese momento vamos a poder realmente explotar el tipo de insights que van a ayudar a que el paciente tenga un mejor modelo de cuidado. Gracias. Roberto, hemos estado hablando de conectar el sistema de salud a través de estos sistemas, pero ¿cómo las instituciones pueden garantizar la operatividad ante un ciberataque que pueda comprometer los sistemas críticos? ¿Cómo garantizamos que la información del paciente no se haga mal uso de ella o que no hackeen el tomógrafo? No sé si ese es el término correcto, disculpa. Sí, muchas gracias, Abril. Buenos días a todos y gracias por la invitación a los organizadores. Definitivamente, como comentaban Milan y Patricia, la interconectividad y la innovación en salud es una realidad. Lamentablemente los ciberdelincuentes lo saben, saben que hay información muy valiosa en todos los diferentes componentes de los sistemas de salud de los diferentes países en el mundo, ¿no? Y esta información es para ellos muy atractiva. Con la llegada de la inteligencia artificial, los ciberdelincuentes han tenido una reducción notable en su curva de aprendizaje. Hoy en día prácticamente una persona con muy poca experiencia puede realizar ataques muy sofisticados y puede acceder a información crítica. Entonces las organizaciones deben de estar muy conscientes de eso y deben de ser proactivos para evitar que puedan perder información o la información pueda ser vulnerada y comprometida. Ellos están regulados y tienen una obligación de proteger esta información. Estamos hablando de la información de todos sus pacientes. Una de sus principales metas debería de ser invertir en toda la tecnología que está alrededor de la protección de los datos y la ciberresiliencia y que les permita tener una recuperación garantizada de sus sistemas sin importar el tipo de ataque que se llegue a presentar. Sabemos que el ataque es inminente y va a llegar. Lo que tenemos que hacer es tener, digamos, la preparación, los procesos, el equipo adecuado para recuperarnos. Por poner un ejemplo, si llegara un ransomware a las 3 de la mañana, deberíamos de poder seguir dando el servicio a los pacientes, seguir operando las clínicas con una interrupción menor, digamos, la menor interrupción posible, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Gracias, Roberto. Milan, hemos estado platicando y Patricia mencionaba de todos estos dispositivos, los wearables. ¿Cómo visualizan la incorporación de estos datos a los flujos actuales de atención a los pacientes? Bueno, yo tengo una opinión un poco
popular sobre los wearables. Mira, OMS tiene información de que más de 54% de población humana en todo el mundo tiene por lo menos una enfermedad crónica diagnosticada. De todos ellos, 97% de pacientes no se acerca a su institución de salud hasta que se siente tan mal, entra por urgencia, lo hospitalizan, le dan de alta y de nuevo no vuelve. ¿Y por qué es esto? Bueno, si pregunto al público, ¿a quién de ustedes le gusta ir a ver médico? Nadie alzó la mano. El cerebro humano tiene una función. La principal función del cerebro humano es protegernos y protegernos, entre otras cosas, de las cosas que no son agradables para nosotros. Claro. Entonces, esperar de que mi Apple Watch me va a avisar de que yo estoy mal y yo voy a reaccionar es por lo menos tener una probabilidad muy lejana. Lo que sí, pero eso hoy en día lamentablemente nadie está ocupando. Lo que sí, esos wearables pueden ser un oro para las organizaciones, para el gobierno, para poder cuidar mejor su población, para un hospital público, para una clínica privada, para todos, para poder, lo que dijo Patricia, primero armar un modelo de población y saber qué son las enfermedades que son más importantes para cuidar y con eso además tener una política pública de cuántos médicos vamos a necesitar de aquí a 10, 5, 20 años y tratar de educar a la gente, porque creo que si ahora pregunto a quién le gustaría que le trate un médico que aprendió a través de ChatGPT, tampoco nadie levantaría la mano. Y estamos aspirando de que nos cuide inteligencia artificial. No sé qué tan eso va a resultar, pero sí, si logramos con política pública o con unas iniciativas privadas, lograr interconectar los wearables que tiene la gente, esa información con ayuda de inteligencia artificial puede ser muy, muy buena para cuidar mejor toda la población. Gracias. Patricia, ¿cuáles son las últimas innovaciones con estos dispositivos interconectados que estén revolucionando la atención médica y cómo se podrían adoptar para los diferentes sectores? Claro. Y aquí también me gustaría conectarlo con lo que ahorita Milana está comentando, porque sí es muy relevante que pensemos que los dispositivos interconectados y cualquier otra tecnología son habilitadores, no son la respuesta sino nada más nos tienen que ayudar justamente a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hoy ya vemos en el mercado y ya tienen bastantes años, por supuesto, los que ¿quién tiene Apple Watch o cualquier otro? Una buena parte, sí, casi claro, la mitad, ¿no? Que de pronto lo usamos también mucho para cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Para medir pulsaciones o ver si realmente hicimos todos los pasos que nos tocaban, ¿no? Pero algo que se está utilizando también ahorita mucho, principalmente, por ejemplo, los Smart Pills, no sé si han escuchado de ellos, que principalmente son como para monitoreo, ¿no? Ya al inicio justo mencionaban que este hospital en Estados Unidos, lo que están haciendo también las clínicas para disminuir también los costos operativos es tratar de tener menores días de estancia hospitalaria para que entonces el paciente siga en su casa y lo monitoreo a través de este tipo de dispositivos que me permiten entender cómo está reaccionando ante el tratamiento, ¿no? También hay algunos sensores que son digeribles que puedes y que algunos médicos los están mandando para que la gente se los tome y entonces pueda ayudar a diagnóstico, ¿no? Pero insisto, estos son más para ayudar a habilitar esa información más que ¿no? que sean que nos van a salvar, ¿no? E incluso también hoy, y no necesariamente son dispositivos conectados, ¿no? Como wearables, como mencionabas, Abril, sino también, por ejemplo, ahorita hay algunas farmacéuticas que están empezando a integrar inteligencia artificial para temas de diagnóstico, ¿no? Entonces, cómo a lo mejor con estos dispositivos con los que soplas puedan encontrar cierto tipo de organismo o enzimas en los pulmones para
para poder detectar o prediagnosticar que hubiera alguna posibilidad de algún tipo de cáncer o de algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Hacia allá creo que deberíamos todas las organizaciones estar pensando en este tipo de tecnología más como habilitadores. Claro, y eso reduce los costos, ¿no? Porque como bien dices, todos tenemos algún dispositivo, pero eso me lleva a la siguiente pregunta con Roberto. En los temas de seguridad, o sea, a ver, ahí está nuestra información, ¿no? Pueden saber si tengo un problema del corazón, estos dispositivos detectan si te caíste, ¿no? Y hay muchos casos y mucho la literatura dice, rescatamos a alguien que estaba remando y lo encontramos gracias a su dispositivo, pero creo que ahí hay una línea muy delgada en cuanto a la ciberseguridad y el buen uso de estos datos, ¿no? Creo que lo que comentaba Patricia es muy positivo en cuestión de diagnóstico, de monitorear al paciente, pero ¿nos puedes dar la otra cara de la moneda, por favor? Sí, claro. Al tener tanta tecnología, digamos que recaba datos de los pacientes prácticamente 7/24, existen diferentes nubes o proveedores de nubes que resguardan esa información, ¿no? O almacenan esa información. Entonces, el reto de proteger la información tan fragmentada es alto. Los ciberdelincuentes precisamente explotan esa fragmentación, esa dispersión de información. Para ellos es un punto a favor porque pueden llegar a diferentes ambientes a vulnerar y a extraer esos datos. Entonces, para las organizaciones es vital tener sistemas que permitan proteger su información, la totalidad de su información, sin importar de qué tipo sea y dónde se encuentre. Es decir, no deberían de tener sistemas de protección fragmentados o incluso dejar datos sin protección a causa de que no tengan las tecnologías de ciberresiliencia a su alcance, ¿no? El objetivo o el ambiente ideal sería que a través de un solo sistema de protección puedan resguardar la información dispersa y fragmentada, que tengan procesos consistentes para validar que esa recuperación de información es viable y que tengan diferentes planes de recuperación y de protección. Es decir, no pueden quedarse solo con el plan A o la opción A, ¿no? En salud tienen que tener el plan A, B, C, D, E, con el objetivo de garantizar la recuperación de los datos ante cualquier ciberataque. Muchas gracias, Roberto. Milan, en estos 10 años de experiencias integrando diferentes actores del sector público y privado, ¿nos podrías contar cómo estos asistentes virtuales mejoran la experiencia del paciente y hacen más eficiente la operatividad de los centros médicos? Bueno, nosotros trabajamos hoy en día en más de 650 centros médicos, clínicas, hospitales, centros dentales de diagnóstico, etcétera, en 7 países, en América Latina y en Europa. Y resultados son siempre iguales, o sea, en cada uno de los centros donde estamos trabajando es siempre igual. Lo que yo siempre digo es lo que tú también mencionaste, falta orquestación, falta defragmentar el acceso de salud y eso es lo que nuestros asistentes de inteligencia artificial están haciendo. Hablando de experiencia de usuario, mira, también podemos hablar en varios niveles. Primero, en salud pública, donde estamos trabajando, estamos adelantando muchísimo en un hospital relativamente pequeño como Hospital del Salvador de Chile. En 11 meses hemos adelantado más de 60,000 pacientes que necesitaban una cita médica de alta complejidad. Se están adelantando más de 60,000 pacientes al año en Servicio de Salud de Andalucía, de España, gracias a nuestra tecnología, donde la gente, 60,000 pacientes más llega a hacerse una mamografía al tiempo. Hoy en día todos estamos hablando de aumento de listas de espera, de acceso de salud reducido,
pero por otra parte tenemos entre 20 y 35% de capacidad ociosa dentro de hospitales y clínicas gracias a no quiero decir mala, pero soy serbio, así que no tengo muchas palabras más, una mala orquestación o mala administración del acceso de los pacientes. En este sentido, lo que logra orquestación es 50% menos no-show, 45% de cancelaciones recuperadas, hablo de cancelaciones de último día, porque el 25% de pacientes que sí cancelan su cita a través de cualquier sistema de recordación, lo cancelan dentro del mismo día. Entonces, es cierto que esto baja el indicador de no-show, pero clínica sigue siendo vacía, ¿cierto? Hasta ahora hemos procesado más de 290 millones de citas médicas de casos, y con esto, eso es data que nadie tiene en el mundo, ni siquiera Google ni OpenAI, porque es información de un ecosistema que está cerrado y protegido, con lo que dice Ricardo. Y con esa cantidad de datos somos capaces de hasta predecir las pérdidas de último día y ofrecer esta atención con sobrecupo a un paciente, que baja las pérdidas aún más. Hablando de experiencia de usuario, con esa experiencia de adelantarle la atención, de responderle al tiempo, de avisarle al tiempo, de mantenerle informado, tenemos una satisfacción de los pacientes de 97%. Wow. Muchas gracias, Milán. Patricia, nos comentabas de todos estos dispositivos y de toda esta innovación tecnológica para acercarte al paciente, para diagnosticarlo, para monitorizarlo, incluso para hacer masivo el diagnóstico. Pero, ¿qué estrategias consideras que se debieran hacer en el sector salud para acercar todas estas herramientas y, bueno, que tengan el impacto correspondiente? Pues creo que está bastante alineado a lo que han estado comentando tanto Milán como Ricardo, en el sentido de que se necesita integrar el ecosistema. O sea, sí, verdaderamente es muy importante que ya las empresas, los pagadores, los hospitales públicos, privados, obviamente médicos, pacientes, de alguna manera se empiecen a definir alianzas, comunicarse como un solo ente, ¿no? Como participantes y actores del sector, porque realmente esa va a ser la manera en la que se va a lograr pues todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, ¿no? Las estrategias, obviamente, de alianzas estratégicas, del cómo ir integrando o entender qué sistemas necesito integrar para realmente entender al paciente que estoy atendiendo, para también entender el médico al que mi paciente va, cuáles son también los medios que tiene para poder afrontar sus gastos, ¿no? A través de ya sean seguros o a través de si tienen o no algún tipo de afiliación con el sistema público, ¿no? Y también pues estamos viendo ahorita es un cambio totalmente de era, ¿no? En el sentido de ya hay mucha tecnología que está ahí, necesitamos entender para qué la queremos y realmente hacernos esas preguntas de negocio clave que a lo mejor yo desde la farmacia, no sé si sabían, a partir del COVID, cuando empezó a haber mucho más expansión en el caso de las farmacias de estos consultorios, hoy atienden prácticamente al mismo número de personas que el IMSS atiende en salud primaria, ¿no? En primer nivel. Es una brutalidad de gente. Imagínate, y ya no es un tema de nivel socioeconómico, ¿no? Claro. Porque hoy están prácticamente en todo el país y atienden a todos los niveles socioeconómicos. ¿Cómo realmente, entendiendo esta realidad, determinamos esas estrategias de negocio que nos permitan realmente dar y habilitar estos modelos? Porque al final el paciente es el centro y es el más importante.
cómo con todo esto ya le ayudo a mejorar acceso, que es un tema crítico en este país y en toda Latinoamérica, ¿no? Por el tema de acceso, sobre todo a enfermedades crónicas y catastróficas, que realmente sigue siendo el gran dolor de cabeza tanto del sector público como privado. Cómo realmente nos integramos y se integra un solo ecosistema de salud para realmente, tenemos todavía muchos años por delante, pero sí empezar a hacer esos pequeños pasos para poder integrar y pues traer soluciones, pero verdaderamente soluciones a los problemas que enfrentan los pacientes y sus cuidadores también. Desde tu punto de vista, Patricia, esto que comentas es súper interesante porque, bueno, es evidente la fragmentación del sistema, es evidente que las farmacias han venido a ser un actor importante. Sin embargo, desde mi punto de vista, las farmacias solo te brindan one shot, o sea, porque vas y me duele la cabeza, o sea, no te dan un tratamiento y un seguimiento. ¿Cómo ves tú que se va a modificar la medicina en función de estos nuevos dispositivos? Porque mucho de lo que se quejan los pacientes es no me tocó, no me vio, y ahora creo que con todos estos dispositivos, y lo mencionaba también Milan, pues vamos a tener un poco el símil de consulta de ChatGPT, ¿no? ¿Cómo ves que se va a transformar la medicina? O sea, al final creo que todo esto lo que está ayudando a habilitar mucho es justamente la parte de prevención, sobre todo, y diagnóstico. Al final hoy, por ejemplo, las farmacias pues están logrando hacer esta atención de nivel primario, ¿no? Por eso tenemos primero, segundo y tercer nivel. Cada uno de los niveles ayuda justamente a la especialidad que el paciente requiere. Hoy estamos viendo cómo están evolucionando este tipo de actores en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, que empiezan incluso a ampliar sus servicios, a tener laboratorios y a lo mejor tener algunas pequeñas clínicas de infusión de temas que puedes atender a primer nivel de atención, y que al final esto lo que va a ayudar es a descargar de alguna manera también la saturación que hay en segundo y tercer nivel y a ayudar, como siempre ha sido en países como México y Latinoamérica, a realmente tener mucho más cuidado en la prevención, ¿no? Porque al final la realidad en México es que la mayoría de la población vive al día, ¿no? Claro. No es como que, me voy a ir a hacer mi check-up y entonces pierdo el día de trabajo porque me voy a ir a hacer mi check-up, ¿no? Además de que te toca a lo mejor que pasarte 3 horas en el camión para poder ir a una clínica y entonces lograrlo. Claro. No es esa falta y ese reto en prevención es lo que en algún momento, como decía al inicio Milán, origina que hasta que te sientes mal o te salió acá una bola gigante, entonces ya vas al médico, ¿no? Entonces, eso si realmente lo sabemos aprovechar y todos los actores del sector lo saben aprovechar en términos de captura de la información, en términos de con eso entonces entender qué necesita ese paciente, entonces ya podríamos como revolucionar y bajar más bien la presión a llegar a tener que ir hasta que ya mi enfermedad es crónica y obviamente el tratamiento se vuelve mucho más caro, mucho más largo y muchas veces pues las probabilidades también de sobrevivencia o de lograr tener una buena calidad de vida disminuyen, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. En México se han hecho algunas leyes de protección de datos cada vez más estrictas, precisamente por todos estos cambios que estamos viendo en el sector. ¿Qué capacidades tecnológicas consideras que son indispensables para demostrar ante estos reguladores que los datos del paciente están verdaderamente protegidos, que no se va a hacer mal uso, que no se van a vender esas bases de datos, etcétera? Sí, como comentaban Patricia y Milán, bueno, por toda esta innovación, los datos están creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, en salud, el cumplimiento regulatorio va más allá de marcar casillas o entregar reportes para, digamos, pasar la auditoría que está por llegar, ¿no? Aquí se trata de demostrar con evidencia que verdaderamente estamos protegiendo los datos sensibles del paciente y que esos datos pueden ser recuperados, ¿no? Entonces, sí existen diferentes regulaciones, conocemos las internacionales como HIPAA, que es de Estados Unidos, que son como un paraguas que las organizaciones deben de seguir y que a final de cuentas permean hacia las regulaciones locales, las diferentes NOMS
o, digamos, regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, las organizaciones tienen que tener sistemas que les permitan mostrar trazabilidad, ¿no? Que puedan demostrar quién está accediendo a la información, quién está cambiando, creando, borrando, y que exista toda una cadena de custodia digital que les permita mostrar entre los auditores, como COFEPRIS o cualquier auditor externo, que ellos realmente siguieron los procesos requeridos y que están cumpliendo con estas regulaciones. No se trata simplemente de creer que estamos protegiendo la información, sino realmente de demostrarlo. Gracias. Milan, nos has platicado de los grandes volúmenes de información y de data que ustedes en ENIACS manejan. ¿Cómo garantizan ustedes esta ciberseguridad de los datos? Bueno, en primer lugar, nosotros, gracias a Dios, no estamos gestionando datos muy sensibles, porque no estamos manejando datos de diagnóstico, de enfermedad, de ficha clínica, etcétera, pero lo único sensible que tenemos es la especialidad donde tú te vas a atender. Pero eso no quiere decir de que información no es importante. Lo que dice Patricia es muy importante. Todo eso es información del paciente. Y yo la tengo gracias de que el paciente está de acuerdo con que yo lo puedo tener. Y yo tengo que tener una gran responsabilidad de proteger esta información. Porque imagínate que desde mañana te parten llamando desde, no sé, un seguro, ofreciéndote seguro porque obtenieron de teléfono desde mi base de datos. O de que yo no pude avisarte al tiempo de alguna información importante para ti de tu atención médica porque alguien borró mi base de datos. Eso es muy importante. Nosotros estamos trabajando bajo GDPR en Unión Europea, que es un poco más estricto que HIPAA. También tenemos que cumplir HIPAA, tenemos clientes en Estados Unidos. Pero además fuimos un poco más allá y estamos certificados con ISO 27001, que es certificación de ciberseguridad, y 27701, que es certificación de protección de datos personales de las personas. Eso por lo menos nos deja tranquilos de que estamos haciendo todo lo posible para proteger los datos y para tener una protección correcta. Además, somos partner de Google, toda nuestra infraestructura está en servidores de Google y eso también ayuda porque ya están ocupando mucho de su inteligencia artificial y todo eso para tener contramedidas contra un ciberataque. No digo que no va a pasar y no puede pasar, pero hasta ahora estamos haciendo todo posible para que eso no ocurra. Gracias. Patricia, creo que hemos hablado de que todo mundo tiene un wearable, que tenemos información, que la información es del paciente, pero ¿qué están haciendo las empresas del sector para salvaguardar estos datos? Y nos dejaron sin... ¿Cómo se conecta el ecosistema con estos potenciales ciberataques? Gracias. Gracias, Abril. Y creo que está bastante relacionado con lo que Ricardo nos estaba mencionando hace unos momentos. Básicamente ahorita el gran reto que prácticamente todas las empresas y que nosotros apoyamos justo desde EY, que es el dolor de cabeza no nada más de este sector, pero de todos los sectores, es la data. ¿Cómo hacemos una buena arquitectura de datos? ¿Cómo realmente logramos interoperabilidad, ¿no? Conectando y que todos los sistemas se hablen? Hoy prácticamente todas las empresas están en eso como agenda dentro de las principales prioridades porque entienden la necesidad, que no nada más es para un tema de protección, sino también para un tema, como hablábamos al inicio, de generar esos hallazgos o esos insights, ¿no? Entonces, básicamente, mucho de lo que se está haciendo es cómo se tiene que hacer una arquitectura de datos abierta, flexible, todos los protocolos que Ricardo ya nos mencionaba. Hoy las empresas ya tienen muy claro que tienen que tener políticas de control, tienen que tener políticas de qué hacer cuando ocurra, porque como bien decías, va a ocurrir.
es muy posible, pero tener ese backup y no tener un freno en la operación, eso es súper relevante. También un tema de capacitación. Eso es fundamental, ¿no? De pronto pasa mucho en hospitales y también con médicos, que el médico dice, oye, si me llega un correo, ¿yo qué voy a saber si es phishing o no, no? Claro. Entonces hay que estarlos capacitando todo el tiempo e incluso poniendo ahí como trampas para que realmente se den cuenta cuando realmente es un tema de phishing y no caigan. No trampas, lo digo en el buen sentido, para que sea un tema como de capacitación, ¿no? Hacer upgrades muy seguidos, es súper importante tener upgrades en los sistemas también de manera muy seguida. Y sobre todo también tener auditorías para entender que realmente se están logrando los protocolos, ¿no? O sea, realmente estar todo el tiempo entendiendo si tenemos o no la arquitectura correcta, el modelo de datos correcto, y entonces esto ya disponibilizarlo hacia los tomadores de decisiones para poder hacer estos insights que te comentaba. Y finalmente creo que un tema también muy importante que hablábamos ahora ya de este tema de que los datos son del paciente, hay que minimizar la cantidad de datos que necesitamos. O sea, solamente como empresas necesitan pensar qué es lo que realmente necesito, y a lo mejor no necesito el nombre y apellido, pero un ticker especial para solamente saber qué es esa persona, porque si llegaran a atacarme, pues está protegida la información del paciente o del médico, del pagador, porque pues al final ya es información también de todos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas que hoy estamos conversando con empresas del sector y que hoy ya están muy claros que necesitan seguir invirtiendo en esto. Muchas gracias, Patricia. Ricardo, evidentemente en algún punto puede haber algún incidente de seguridad, independientemente de todos estos controles que se hayan intentado prever, ¿no? Como decía Milan, ojalá no pase, pero podría ser. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado para que se recuperen de este incidente y cómo se ve de cara al usuario? Sí, totalmente, digamos, sabemos que los datos de los pacientes son súper atractivos para los ciberdelincuentes, ¿no? Como bien decía Milán, le roban la base de datos a una empresa del sector salud y van a marcarte para ofrecerte un servicio porque saben cuáles son tus enfermedades, ¿no? Dónde vives, cuáles son tus tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y está demostrado que en Estados Unidos comentan que del 2018 para acá, más o menos los ciberataques han costado más de 21 mil millones de dólares, ¿no? O sea, son cantidades verdaderamente exorbitantes. Entonces, con todo esto, pues bueno, podemos afirmar que en salud el tiempo de recuperación objetivo es prácticamente, o debería de ser, cero, ¿no? Lo más cercano a cero, ¿no? Para poder ofrecer esta capacidad, digamos, de recuperación, pues bueno, las empresas tienen que invertir en tecnología de ciberresiliencia, tienen que saber que la tecnología está disponible, ¿no? Realmente, así como hay innovación en toda la parte de interoperabilidad, los wearables, etcétera, también tienen que innovar en estos sistemas o actualizar estos sistemas, ¿no? Prácticamente, digamos, el objetivo, una parte importante es tener granularidad, es decir, para la recuperación, si por decir en un hospital farmacia es la que está teniendo un problema de pérdida de datos, pues vamos a enfocarnos solo en recuperar esos datos, no tenemos que restablecer todo el sistema hospitalario porque sabemos que vamos a perder tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad de recuperación es vital. Y ahí es donde las empresas de ciberresiliencia se vuelven un aliado estratégico, ¿no? En las organizaciones. El objetivo es que realmente pases de horas que tradicionalmente o incluso días te tomaba recuperar aplicaciones, digamos, de misión crítica a menos de 30 minutos. Excelente, gracias. Por último, ¿nos quieren compartir sus conclusiones sobre este panel y cómo lo ven hacia el futuro? Bueno, la conclusión que yo tengo es, primero, los datos son de paciente, no son ni de médico, ni de la clínica, ni de hospital, ni de nosotros. Muy importante hacer de que médico atiende, que él no es dueño de sus pacientes, el paciente tiene que tener posibilidad de elegir. Es muy importante velar y hacer todo posible para proteger esa misma información, más aún que no es nuestra, es de paciente, entonces tenemos extra, ¿cómo se dice? El extra cuidado, gracias.
Y por último, lo que me toca a mí es, hay que defragmentar, hay que olvidarse de solo automatizar partes del proceso, porque eso lo único que hace es de que estás arreglando aquí y estás echando a perder en otro lugar. Necesitamos devolver el cuidador, la secretaria, llamámoslo como sea, el auxiliar médico con escala que nos ofrece la tecnología de hoy día. Gracias. Para complementar, creo que también algo de lo que hablábamos es necesita el sector consolidar un solo ecosistema digital, ¿no? En la medida en la que realmente se logre consolidar entre hospitales, pagadores, público y privado, por supuesto, médicos, pacientes y toda la red también que están como aliados, vamos a decir, como satelitales, como empresas de ciberseguridad, empresas también que habilitan inteligencia artificial para cuidados, también pues todo lo que está, vamos a decir, como al servicio. Todo este ecosistema, además de que es importante que cada vez se integre más y que no se vean como competencias y silos, sino realmente pensando en el paciente, es cuando verdaderamente vamos a avanzar mucho más. Y como segundo punto, que debería de ser el primero, es pensemos siempre en la necesidad del paciente realmente, ¿no? En la realidad que tiene, porque de pronto traemos modelos a lo mejor de otros países que no necesariamente aplican para realidades como México o como Latinoamérica o como sea el país en donde estemos. Siempre muy importante ponerlo al centro y todo lo que alrededor eso representa, ¿no? La personalización que se requiere cada vez más para incrementar, por ejemplo, toda la parte de acceso, ¿no? A través de seguros o a través de la integración a los sistemas de salud público, cómo también juegan en conjunto, cuál es la participación también de los laboratorios farmacéuticos, porque al final son quienes tienen los tratamientos ahí, los hospitales también, como también cada vez más son mucho más eficientes en esta atención y aceleración, y todos los actores, sobre todo, como decía yo siempre, para mí es acceso, diagnóstico, prevención, porque realmente eso es lo que va a bajar mucho la presión de los retos que tenemos en este país. Sí, bueno, yo creo que el escenario es optimista, ¿no? La inteligencia artificial está llegando a detonar la investigación médica. Se dice que, bueno, uno de sus objetivos principales es ayudar a curar enfermedades que hoy en día cuestan mucho trabajo, ¿no? Digamos, hablemos del cáncer, esperemos que en poco tiempo la IA pueda verse reflejada en miles o millones de vidas que se hayan salvado, ¿no? En ese sentido creo que estamos a un panorama muy optimista, pero bueno, de igual manera existen los riesgos. Sabemos que los ciberdelincuentes siguen ahí, ellos siempre van muchos más pasos adelante que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y estar protegidos, invertir en aquellas tecnologías que nos permitan garantizar que los datos de los pacientes van a estar disponibles, que los servicios a los pacientes van a tener esa continuidad sin interrupciones y que toda esta evolución, pues bueno, sea favorable y que nos ayude a la mayor cantidad de personas. Muchas gracias. Les agradezco a los tres su visión, que compartieran su experiencia. Indudablemente no todo es IA, como bien mencionaron. Habemos muchos actores involucrados y necesitamos consolidarnos como un solo ecosistema. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buen día.